Muy bien, estimados alumnos, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hacer la clase de ventiladores axiales mineros. Como ya hemos venido viendo en clases anteriores, en un sistema de ventilación necesita un elemento que genere una diferencia de presión para forzar el flujo de aire a través de los conductos. Y es así que podemos tomar como ejemplo el sistema circulatorio del cuerpo humano, ¿no? En el cual el corazón es el encargado de generar esta diferencia de presión que permita forzar el flujo de sangre, en este caso, a través del sistema, ¿no? Para así lograr llevar lo que es sangre rica en oxígeno y desplazar sangre que ya ha sido usada, que ya se encuentra con contaminantes, ¿no? Este mismo principio básicamente funcionaría en lo que es la ventilación de minas, ¿no? En el cual los ventiladores tendrían la función de generar dicha diferencia de presión para forzar el ingreso de aire fresco y desplazar el aire contaminado en los frentes de trabajo donde se llevan a cabo actividades mineras, ¿no? Es ahí donde radica la importancia de los ventiladores, del uso de ventiladores en la ventilación subterránea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de un ventilador axial minero, ¿no? De por sí, el ventilador es una máquina eléctrica, por lo general, ¿no? También puede ser una máquina neumática, pero generalmente en la industria minera hacemos uso de la energía eléctrica. Es por ello que el motor es una pieza sumamente importante, ¿no? Sumamente importante para poder transformar esa energía eléctrica en energía mecánica que al final es transferida al aire para generar esa diferencia de presión, ¿no? Este motor puede ser tanto de uno como de dos ejes, dependiendo del número de etapas que tenga el ventilador o el número de rotores que tenga, ¿no? Luego también tenemos lo que son los rotores, también sumamente importantes, rotores o impulsores, en los cuales se van a encontrar eh, los álabes del ventilador, que son los encargados de transferir de manera eficiente la energía eléctrica que es transformada en energía mecánica por el motor, y dicha energía mecánica del motor debe ser transferida al aire a través de estos álabes. Por lo tanto, su diseño será sumamente importante para lograr una elevada eficiencia y así no desperdiciar la energía que es convertida de eléctrica a mecánica en simplemente ruido o calor, ¿no? Sino que se permita generar una elevada diferencia de presión y así un mayor flujo de aire, ¿no? Luego tenemos lo que son los alineadores de flujo posteriores a lo que son los rotores. Estos alineadores de flujo, como vamos a ver, tienen una función sumamente importante en evitar que justamente esta energía que ha sido aportada a la corriente de aire no sea desperdiciada simplemente como turbulencia, ¿no? Es así que estos alineadores permiten que el aire rápidamente recupere su condición uniforme o de tal manera de que se aproveche al máximo la energía que ha sido transmitida al aire, ¿no? Luego vemos otros elementos importantes como son la carcasa, ¿no? Que al ser un ventilador axial, eh, la carcasa tiene el papel de encerrar todos estos componentes y brindar seguridad al equipo y así como una alta eficiencia, ¿no? El diseño de la carcasa también va a permitir pues que todo este conjunto de motor, rotores, alineadores de flujo tengan un trabajo efectivo y eficiente, ¿no? Ya que si la carcasa es muy grande, también habrá pérdidas, ¿no?, de energía, ¿no? Y si la carcasa es muy pequeña, la velocidad será muy alta y por lo tanto también se perderá energía a través de presión dinámica, la cual hemos visto básicamente no realiza ningún trabajo, es simplemente energía que es utilizada para mantener la velocidad del aire, ¿no? Y al final se podría considerar como una pérdida de energía también, ¿no?
Otros elementos importantes, como vemos acá, son la campana de succión, que permite dar una cierta uniformidad en la admisión del ventilador, y la malla de protección, que es sumamente importante, ya que estos elementos girarán a una alta velocidad y por lo tanto cualquier objeto que pudiese ser introducido durante el funcionamiento del ventilador terminará o bien siendo destruido y afectando a su vez al ventilador, ¿no? Ahora imagínense que una persona puede estar pasando al costado del ventilador y puede ser succionada por este, ¿no? Realmente sería un accidente muy lamentable, ¿no? Que ya ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Luego vemos por último lo que es el adaptador a manga, pues en el caso de un ventilador auxiliar, o en todo caso podría ser un cono de descarga, ¿no? Que también es de suma importancia para poder recuperar parte de esa energía que se transforma en presión dinámica y que al final no realiza ningún trabajo, ¿no? Entonces, estos elementos también nos permiten que el aire o la corriente de aire o el flujo de aire que ha sido generado no sea desperdiciado, ¿no? Entonces, aquí vemos los componentes ya del ventilador, una vista un poco más detallada. En este caso vemos un ventilador de una sola etapa, como vemos tenemos el motor acoplado a lo que es el rotor con las correspondientes aletas y posteriormente su alineador de flujo, ¿no? Como vemos, esto es sumamente importante para lograr que la energía que es transmitida a través del rotor pase por la rueda directriz o alineador de flujo y recupere esa linealidad, ese comportamiento lineal a través del eje, ¿no? Entonces vemos acá la carcasa, la malla de protección, la campana de succión y en este caso un cono de descarga, ¿no? Un componente sumamente importante también para el funcionamiento adecuado del ventilador. En este caso ya vemos lo que es un ventilador de doble etapa. Vemos nuevamente que tenemos lo que es el rotor, su alineador de flujo, el segundo rotor, el segundo alineador de flujo, todo esto nuevamente dentro de la carcasa de tipo axial y los componentes ya anteriormente vistos como el cono difusor, el cono de succión y la malla sumamente importante para evitar que cualquier objeto extraño pueda ingresar durante el funcionamiento del ventilador, ¿no? Pero ¿cómo es que estos álabes transmiten la energía al aire y cómo es que se genera esta diferencia de presión, ¿no? Bueno, básicamente si tomamos un plano alrededor de la carcasa del ventilador y donde vemos los álabes y lo ponemos de forma plana, podemos ver esto, ¿no? Podemos ver los álabes del rotor, podemos ver los alineadores de flujo estáticos, ¿no? Y esto vendría a ser la admisión del ventilador y la descarga, ¿no? Y vemos que acá tenemos un eje de rotación y el sentido de rotación, ¿no? Si nos damos cuenta, estos álabes irán girando a muy altas revoluciones. Un ventilador puede trabajar desde 800 revoluciones por minuto hasta más de 3000 revoluciones por minuto, dependiendo del diseño que se realice. Y vemos que, por ejemplo, el aire ingresará como una velocidad sub cero, como vemos aquí, ¿no? Y tenemos que los álabes girarán a una determinada velocidad de rotación, ¿no? Dependiendo del diseño o del motor que se haya seleccionado. Esto como resultado generará una velocidad resultante de tipo V sub 1 que será mayor a la velocidad de ingreso como a la velocidad de rotación, ¿no? Y los alineadores de flujo harán que esta velocidad, que como vemos debido a la alta rotación tendrá una dirección distinta a la velocidad axial que en la admisión. Este alineador permitirá que se recupere nuevamente esta dirección axial, ¿no? Y por el principio de conservación, si el área se mantiene constante tanto en la entrada como en la salida, tendremos que la velocidad deberá ser la misma, ¿no?
deberá ser la misma tanto en la entrada como en la salida. Sin embargo, la velocidad resultante es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta variación de la velocidad, ¿no? Si la velocidad en la entrada y en la salida son la misma, pero la velocidad resultante después de pasar a través de los álabes del rotor es mayor, ¿qué sucedió con este delta de velocidad? Justamente ese delta de velocidad es la que se transforma en la presión que genera el ventilador para poder forzar este flujo de aire, ¿no? Ahora, por lo general, los ventiladores de tipo minero tienen la propiedad de tener a la vez composición variable, ¿no? Es decir, estas posiciones que vemos acá, que en este caso decimos que es aproximadamente de 45 grados, podría ser mayor o menor, ¿no? Podría tender a 0 grados o podría tender hasta 90 grados, ¿no? Entonces, dependiendo del ángulo de ataque que tengan estos álabes con respecto al aire, se irá generando una serie de curvas de operación, ¿no? Que podemos verla en este gráfico. Como vemos, tenemos de la posición 10 hasta la posición 70, ¿no? Y posiciones intermedias, como en este caso que hemos analizado la posición 45, vemos acá la curva en la posición 45, ¿no? Entonces, un poco analizando este gráfico, vemos primero lo que es la curva del sistema, ¿no? Como veíamos con la fórmula de Atkinson, ¿no? La cabeza del sistema sería igual a la resistencia del sistema por el caudal al cuadrado, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esta es la ecuación, una ecuación cuadrática, la cual si la ploteamos en este gráfico para distintos caudales, tendremos esta curva de color cian que se intersecta con la curva del ventilador, ¿no? Y si nos damos cuenta, el sistema, conforme va incrementándose el caudal, se va incrementando también la cabeza del sistema. Mientras que el ventilador, conforme se va incrementando el caudal, va disminuyendo la presión que genera el ventilador, ¿no? Entonces va a haber una intersección entre estas dos curvas en la cual el sistema se equilibra con el ventilador y se genera lo que nosotros denominamos el punto de operación, ¿no? El punto de operación tanto del sistema como del ventilador. Este punto de operación, si es que, digamos, aumentamos más mangas al sistema, esta curva también se irá modificando, ¿no? Y este punto de operación se irá desplazando a través de la curva de operación del ventilador, ¿no? De igual manera, digamos que es un sistema de mangas de ventilación en el cual en los primeros tramos nomás la manga se rompe y el sistema pierde resistencia, definitivamente este punto se desplazará hacia abajo, ¿no? Pero normalmente, digamos que el sistema se va incrementando más mangas, se va incrementando la resistencia del sistema, entonces este punto se irá desplazando hacia arriba, ¿no? Y si se desplaza hacia arriba, el caudal va a tender a ir disminuyendo, mientras que si la resistencia disminuye, el caudal del ventilador se irá incrementando, ¿no? Entonces, normalmente un fabricante nos da las curvas hasta este límite, ¿no? Pero eso no significa que el ventilador más allá no trabaje, ¿no? Más allá de este punto se tiene lo que se conoce como la zona de stall o bombeo, ¿no? Que es una zona de trabajo inestable en la cual no se recomienda por ningún motivo que el ventilador trabaje en esta zona, ¿no? Debido a que puede tener efectos sumamente perjudiciales sobre lo que es el comportamiento mecánico, estructural del ventilador, ¿no? Y un punto muy importante que siempre hay que recalcar y hay que tener en cuenta es que un ventilador es una máquina volumétrica. ¿Qué significa esto? Que un ventilador siempre dará el mismo volumen de aire, sea al nivel del mar, sea a 3.000 metros de altura, sea a 5.000 metros de altura, ¿no? El volumen de aire del ventilador por lo general estará definido por su tamaño de carcasa.
sin importar la masa del aire que trabaje a través del mismo, ¿no? Puede ser aire a densidad estándar como aire a una densidad muy baja, ¿no? Sin embargo, el ventilador siempre dará el mismo volumen de aire. Volumen, ¿no? Metros cúbicos por segundo, pies cúbicos por minuto, pero si hablamos en kilogramos de aire, sí habrá una variación, ¿no? Es así que, nuevamente les repito, es una máquina volumétrica que trabaja con volumen, ¿no? Sin embargo, el ventilador no es ajeno a las condiciones de operación, ¿no? Y como condiciones de operación nos referimos a la altura, a la temperatura del aire, a la densidad de este aire que trabajará, ¿no? En la cual trabajará el ventilador. Es así que el efecto de estas condiciones de trabajo se verá reflejadas en la presión del ventilador, ¿no? Quiere decir esto que si al nivel del mar genera 10 pulgadas de agua y a una determinada altura tiene una corrección de 0,75, a esa altura solamente dará 7,5 pulgadas de agua, ¿no? Es así que estas condiciones de trabajo afectarán en la presión del ventilador, ¿no? Pero como sabemos también, la curva del sistema también se verá afectada por estas condiciones de trabajo, ¿no? En cierto modo habrá una compensación entre las condiciones de trabajo del sistema y las condiciones de trabajo del ventilador, ¿no? Sin embargo, es sumamente importante tener esto en cuenta ya que afectará directamente a lo que es la potencia del ventilador, ¿no? La potencia, el consumo de energía. Es así que si al nivel del mar se requiere tal vez un ventilador de 100 HP, ¿no? A la altura de trabajo solamente se requerirá un ventilador de 75 HP. Y esto al final puede traducirse en un mayor costo o un menor costo de inversión, ¿no? Al momento de adquirir el ventilador, ¿no? Entonces es sumamente importante tener esto en cuenta, ¿no? Ahora, un parámetro importante también es la frecuencia de la corriente, ¿no? Como sabemos, acá en Perú trabajamos a 60 Hz, ¿no? Sin embargo, en otros países como son Chile, la frecuencia de la corriente es solo de 50 Hz. Entonces también esto afectará directamente a la capacidad o a la forma de operación del motor eléctrico, ¿no? Ya que al trabajar a una corriente con menos ciclos, también la velocidad de rotación del motor será distinta, ¿no? Entonces también es sumamente importante tener esto en cuenta si es que vamos a adquirir un ventilador de un fabricante extranjero y debemos dejar esto bien claro al momento de establecer las condiciones de compra, ¿no? Ya que no siempre todos los países trabajarán a la misma frecuencia de corriente, ¿no? Sumamente importante, ¿no? Si queremos leer este punto de operación, básicamente, ¿qué es lo que tendríamos, no? Tendríamos que este ventilador en este punto de operación estará trabajando con un caudal de 35.000 CFM y una presión total de 12,5 pulgadas de agua. Con, Cruzamos con este mismo caudal, cruzamos a lo que es la curva de potencia, la curva roja. Sin embargo, aquí el eje será al lado derecho y de acuerdo a esta curva estaremos con un consumo de potencia de aproximadamente 82 caballos, 82 HPs. Y asimismo también vemos aquí lo que es la curva de eficiencia de color amarillo con una eficiencia del 84,12%, ¿no? Y dependiendo del tamaño del difusor, si es un difusor de mayor tamaño, de menor tamaño, ¿no? Podemos tener presión dinámica sin cono de descarga, con cono de descarga, ¿no? Y dependiendo de este parámetro podemos tener que la presión dinámica es 1,53 pulgadas sin cono de descarga y 0,77 con un cono de descarga estándar diseñado por el fabricante que también podría ser modificado, ¿no? En este caso vemos que estamos trabajando con la curva sin cono, por lo cual si restamos de la presión total la presión dinámica, tenemos que el ventilador tiene una presión estática de 10,97 pulgadas de agua
la cual nos serviría básicamente para generar ese alcance en mangas, ¿no? Entonces, con esta presión estática nosotros entraríamos a definir cuántos metros de manga podemos utilizar de un determinado diámetro, ¿no? De tal manera que el ventilador nos entregue este caudal, ¿no? Y este es básicamente lo que es una curva de operación de un ventilador, ¿no? Con respecto a los tipos de ventiladores, tenemos tres tipos, son básicamente los ventiladores principales, secundarios y auxiliares, ¿no? En el caso de los ventiladores principales, se caracterizan por ser ventiladores de muy alto caudal y dependiendo de las condiciones de la mina podría ser alta presión o baja presión, pero por lo general debido a la cantidad de volumen que maneja son ventiladores de gran tamaño, ¿no? Como vemos en este caso, es un ventilador, vemos acá una persona y tranquilamente el ventilador puede tener un diámetro de 2 metros, ¿no? Por lo general están ubicados en superficie o en bocamina, como en el caso de este lado. En el lado izquierdo vemos un ventilador también de aproximadamente 2 metros de diámetro, ¿no? Ubicado en una bocamina, el cual en estos casos estos ventiladores nos van a permitir generar el flujo principal de toda la mina, ¿no? Es así que son los encargados de forzar el ingreso de aire fresco y la salida de aire viciado del circuito principal de la mina, ¿no? Estos ventiladores no siempre van a lograr la distribución que nosotros querramos. Como sabemos, a veces queremos atacar frentes por una determinada zona o frentes en otra determinada zona. Sin embargo, estos ventiladores por lo general se van a adecuar a la distribución de resistencias del circuito. Y luego de ello habría que instalar reguladores con puertas, de repente en rampas principales, galerías principales, donde no siempre se va a poder debido a que hay un alto tránsito de camiones, un alto tránsito de personal, ¿no? O son labores de servicios que se necesita que se mantengan abiertas, ¿no? Entonces, en ese caso, pasamos a lo que son los ventiladores secundarios, ¿no? Ventiladores secundarios que están instalados dentro de la mina en puntos claves y que nos permiten mover flujos de aire también de mediana a gran capacidad para poder proveer de aire a puntos específicos de la mina, ¿no? Donde se va a llevar a cabo 3, 4 o 5 frentes, ¿no? O tajos, ¿no? Entonces, en estos casos, donde no podemos instalar una puerta en la rampa, no podemos instalar un regulador, podemos hacer uso de estos ventiladores secundarios. Como vemos acá, también pueden ser de, de una presión media, alta o baja, incluso dependiendo de la resistencia del sistema, ¿no? Pero generalmente estarán caracterizados por manejar volúmenes medios a altos, ¿no? Volúmenes de aire medios a altos, como para proveer aire para una cantidad mediana o alta de frentes, ¿no? Como vemos aquí, por lo general están hermetizados en la galería, de tal manera de que se evite cualquier tipo de recirculación. En este caso no se aprecia bien, pero están conectados mediante un ducto a lo que es también un tapón, ¿no? De tal manera de que se evite cualquier tipo de recirculación y se logre el mejor direccionamiento de aire hacia una zona en específica de la mina, ¿no? Una vez que ya hemos logrado eh, brindar el aire a una zona de trabajo específica, ya nos corresponde llevarlo hacia el frente de trabajo, ¿no? Y para poder llevarlo hacia el frente de trabajo, hacemos uso de lo que son los ventiladores auxiliares, ¿no? Estos ventiladores se caracterizan por manejar volúmenes de aire más pequeños, eh, ideales para un frente de trabajo. Y como vemos, la característica más importante es que siempre están conectados a una manga de ventilación, ¿no? Una manga de ventilación, un ducto de ventilación que nos permite ya llevar el aire hacia el punto específico de trabajo, ¿no? Hacia el frente de trabajo. Entonces, estos ventiladores auxiliares
por lo general tienen una alta presión para forzar un volumen de aire a través de un ducto de ventilación, ¿no? Un tema muy importante que hay que tener en cuenta en los ventiladores son las fallas que se pueden producir en estos ventiladores. Una falla muy importante o muy común que se da es debido a la vibración, ¿no? La vibración es nuestro principal enemigo cuando hablamos de máquinas rotativas, como son los ventiladores, ¿no? Y siempre es importante llevar un control de este tipo de esta vibración para tener en cuenta estos rangos de trabajo, ¿no? Por lo general de 4 a 7 milímetros por segundo estamos en una operación normal. Un ventilador nuevo, correctamente balanceado, puede venir de fábrica tranquilamente con una vibración de 1 hasta un máximo de 2, ¿no? Y luego de ello, de acuerdo a la operación, de acuerdo a cómo se va comportando, irá incrementando su vibración, ¿no? Cuando hablamos de un rango entre 8 y 10 milímetros por segundo, ya hay que tener en cuenta de que estamos en un rango de alerta, verificar nuestras horas de operación, verificar la vida de nuestros rodamientos y ya ir tal vez programando su mantenimiento, programando su reemplazo, tener en cuenta qué ventilador vamos a poner cuando este ventilador ya quede inoperativo, ¿no? Y si presenta el ventilador ya una vibración mayor a los 11 milímetros por segundo, ese equipo en cualquier momento va a fallar. Va a ser inminente su fallo, inminente que falle el motor, inminente que falle el rotor o que algo por ahí se pueda desoldar y se pueda romper, ¿no? Entonces ya la vibración es sumamente alta, ¿no? Bueno, y la vibración no es más que una serie de golpes, ¿no? Que como vemos aquí, estos golpes que se dan entre los elementos de rotación por lo general de los rodamientos del ventilador, hasta que estos golpes van generando daños en los elementos de rotación hasta que estos fallan, pues, ¿no? Como cualquier, como cualquier elemento que se va golpeando de manera continua, tarde o temprano va a tener que fallar. Otra falla muy importante que a veces no nos percatamos es la falla por stall o bombeo, ¿no? Que se da cuando salimos del rango de operación normal de un ventilador, ¿no? Ya veíamos ya que el fabricante nos da cierto rango de la curva, sin embargo, cuando salimos de esta curva, que significa básicamente que la resistencia del sistema es sumamente elevada y que el ventilador hace un sobreesfuerzo por generar un flujo a través de este conducto, ¿no? Es que entramos a este rango inestable de operación, esta zona de stall, ¿no? Que básicamente, ¿cómo se da, no? El ventilador va a continuar intentando forzar el ingreso de aire a través del conducto. Sin embargo, la resistencia va a ser tan alta que se va a generar una contrapresión, un contraflujo, ¿no? Que lo que va a hacer es que básicamente la aleta vaya hacia adelante, hacia atrás, ¿no? ¿No? Es como cuando uno agarra un alambre y no tiene con qué cortarlo y comienza a malearlo, ¿no? Hacer un movimiento continuo hacia adelante, hacia atrás hasta que se quiebre, ¿no? Bueno, básicamente lo mismo sucede con estas aletas, ¿no? El aire va generando un esfuerzo hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Que va generando una zona de rotura, ¿no? Una zona de daño, como vemos aquí, de un grano muy fino, ¿no? De un grano muy fino, muy, un grano muy uniforme, ¿no? Hasta que llega un punto en que ya la sección transversal de la aleta ha sido tan dañada que se produce la rotura introspectiva, ¿no? de toda la sección de la aleta, la cual es claramente identificada con este grano más grueso, no tan uniforme, ¿no? Entonces es evidente, ¿no? Si que en algún momento eh, nos reportan que un ventilador se ha roto, un reporte, ¿no? Que a veces uno dice no puede ser posible, ¿no? Pero cuando vemos esto tenemos que inmediatamente verificar la base de la aleta, ¿no? Para ver si es que identificamos este tipo de grano, ¿no? Si vemos esta zona de grano fino acompañada posteriormente de este grano grueso, es que el ventilador ha estado trabajando en una zona de stall y debido a ello ha ocurrido esta falla, ¿no?
que no se da de un momento a otro, sino que ya es un trabajo continuo, un esfuerzo que el aire va haciendo sobre las aletas del ventilador, ¿no? Otra falla que se puede generar en un ventilador es sobre el corazón del mismo, ¿no? Que es el motor, ¿no? En las condiciones en las cuales va a trabajar un ventilador en la mina realmente no son las ideales, ¿no? Muchas veces va a tomar aire con un elevado grado de humedad, con un elevado nivel de contaminantes, de polvo, o va a tomar aire de una filtración de agua termal, tal vez, ¿no? ¿No? Que podría darse, ¿no? Entonces, el, el motor, hacer una máquina eléctrica, realmente no es compatible con la humedad ni con el agua, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el motor tiene en su interior una serie de bobinas de cobre que si bien se encuentran aisladas, ¿no? Van a tener que tener una conexión hacia la parte exterior para poder alimentar la energía que requieren para generar los campos magnéticos que hacen girar al, al rotor del motor, ¿no? Y en estas conexiones donde hay que tener bastante cuidado, en especial en ventiladores que han sido reparados, ¿no? Ya que a veces la reparación no puede ser de muy buena calidad y puede quedar ahí algunas grietas abiertas a través de las cuales la humedad puede ingresar al ventilador, ¿no? Entonces, una vez que ingrese el agua al motor del ventilador, ¿no? Y se va generando un desgaste debido al rozamiento que hay, ¿no? El cortocircuito dentro del ventilador dentro del motor va a ser inminente, ¿no? ¿No? Y este cortocircuito lo que va a hacer es que todo se achicharre dentro del motor y como vemos acá, pues básicamente el bobinado se va a derretir, ¿no? ¿No? Esta es una foto real de un motor de un ventilador y sucede si es que no se tiene el cuidado correspondiente, ¿no? Sobre todo al momento de realizar la reparación del motor, ¿no? Tenemos también fallas por erosión. Como comentábamos, pues el aire que va a succionar el ventilador va a tener humedad, va a tener condensación de agua y va a tener pues polvo de la voladura, va a tener hollín y todo esto va a ingresar al ventilador, el cual gira a una alta velocidad. mm, y lo que va a hacer el efecto combinado entre el agua y el material particulado que arrastra el aire, lo que va a hacer es ir desgastando el borde de ataque de las aletas que finalmente van a tomar esta característica, ¿no? Tipo serrucho, ¿no? Y normalmente debe ser un borde redondeado que permite un flujo del aire uniforme, que entregue que permite entregar adecuadamente la energía mecánica del motor y convertirla en energía aerodinámica en el aire, ¿no? Pero esto va a restar totalmente eficiencia al ventilador, ¿no? Indudablemente lo que va a acarrear esto es que la masa de los álabes se distorsione, ¿no? Y al distorsionarse la masa de los álabes, vamos a tener un desbalance de masas que va a generar una elevada vibración en los rotores del ventilador y como ya hemos mencionado, la vibración es nuestro principal enemigo, ¿no? Entonces, acá hay que tener bastante cuidado, ¿no? Siempre verificar y cuando sea conveniente enviar a un mantenimiento o un reemplazo de aletas del ventilador, ¿no? Fallas por corrosión. Realmente hay minas que tienen una mineralogía bastante particular, ¿no? Sobre todo las que tienen pirita, ¿no? ¿No? Que generan gases como son el SO2 o los gases nitrosos, que son altamente solubles, ¿no? En el agua, ¿no? Pero ustedes dirán, pero el ventilador no succiona agua, ¿no? No, pero succiona aire húmedo que conforme vaya ascendiendo hacia la superficie, a través de una chimenea, por ejemplo, irá sufriendo una descompresión
debido a la variación de la presión atmosférica, terminará por condensar la humedad, ¿no? Y si este aire está acompañado de gases sulfurosos o nitrosos en alta concentración, lo que va a generar es que se genere ácido sulfúrico o ácido nítrico. Ácido nítrico que va a pasar a través del ventilador, el cual está compuesto de aluminio, en el caso de las aletas, y de acero en el caso de la carcasa, y que se va a ir corroyendo, ¿no? Corroyendo dependiendo de la concentración de este ácido de una manera muy rápida, ¿no? En un par de días puede suceder algo como esto, o en unos 3 4 meses puede terminar por corroer por completo el ventilador, ¿no? ¿No? Este es un ejemplo muy claro, ¿no? Este es una mina donde la pirita era sumamente reactiva, generaba gran cantidad de gases sulfurosos, ¿no? Y al final este fue el resultado, ¿no? No, realmente cuando a uno le llaman y le dicen, el ventilador se ha partido, uno se rasca la cabeza y no logra comprender un reporte de este tipo hasta que lo ve, ¿no? Y cuando lo ve realmente es una situación bastante interesante, ¿no? Analizar qué es lo que puede haber pasado, ¿no? ¿No? Entonces, este caso también puede darse, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de trabajar con gases en alta concentración, ¿no? Fallas por lubricación, ¿no? Muchas veces los ventiladores ingresan, son instalados en labores donde el acceso no es muy fácil, ¿no? Entonces, muchas veces el área de mantenimiento ya prácticamente los olvida, no les hace el mantenimiento correspondiente y nos olvidamos de, de realizar la lubricación correspondiente, ¿no? Al final, el rodamiento tiene componentes metálicos, ¿no? Que si bien su función es minimizar la fricción al momento de la rotación, no deja de haber una fricción entre los componentes de rotación del rodamiento, ¿no? Que también necesitan una correspondiente lubricación, ¿no? Y es así que cuando este elemento de lubricación se agota o ya deja de trabajar, se comienza a incrementar la fricción en el rodamiento y termina por deformarse, por deformar los componentes de rotación y dañar así el rodamiento, ¿no? Y si el rodamiento se daña, el motor ya no gira y por lo tanto el ventilador ya no gira y tenemos un ventilador inoperativo. Entonces la lubricación también es sumamente importante para lograr un funcionamiento adecuado de los ventiladores, ¿no? Algunas consideraciones prácticas para que un ventilador tenga una buena operación, ¿no? Número uno, la recirculación. De nada sirve tener el ventilador más grande del mundo si es que lo único que va a hacer es recircular la mayor cantidad de aire que pueda generar, ¿no? Entonces, para que un ventilador trabaje de manera efectiva, tiene que estar bien hermetizado. En este caso vemos el mismo ventilador antes y después, ¿no? En este caso teníamos un hermetizado simple de yute, ¿no? Y sí, el ventilador forzaba aire hacia el tajo al cual estaba conectado, pero cuando hicimos las mediciones, los cálculos, el ventilador solamente entregaba 50% de su capacidad nominal, ¿no? Hacia la labor, y el otro 50% prácticamente recirculaba a través de los contornos, a través del mismo yute, ya que no es un elemento totalmente hermético, ¿no? ¿No? Posteriormente, después de aplicar una capa de Chocrit a este tapón, se logró mejorar hasta aproximadamente el 95% del caudal entregado, ¿no? Y realmente las condiciones en el Tajo mejoraron también notablemente, ¿no? Entonces el hermetizado es sumamente importante para dar efectividad a nuestra instalación, ¿no? Control de la presión, ¿no? Un consejo muy importante para cualquier tipo de ingeniería es: lo que no se puede medir no se puede controlar, ¿no? Lo que no se puede controlar no se puede gerenciar, y lo que no se puede gerenciar simplemente no se puede mejorar, ¿no? Entonces siempre
el control es sumamente importante y un elemento de control en un ventilador es la presión. La presión es un parámetro que se va a caracterizar por ser estable y por ser sumamente sensible a cualquier variación del sistema, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos un control de la presión a la cual está trabajando el ventilador, vamos a poder identificar rápidamente si la resistencia del sistema se ha incrementado, si ha disminuido, de repente por ahí se cayó un tapón, se abrió una puerta o se derrumbó alguna chimenea, ¿no? O alguna bocamina, que al final termina afectando el comportamiento del ventilador, ¿no? Y realmente el control de la presión es bastante simple, ¿no? Como podemos ver en este ejemplo, simplemente haciendo uso de un nivel elaborado con un par de mangueras, ¿no? Y una escala adecuada en pulgadas, podemos realizar el control de la presión del ventilador, ¿no? Conectando sus dos terminales a la entrada y a la salida del ventilador, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de pulgadas de agua de presión, efectivamente son pulgadas de agua, ¿no? Es una columna en pulgadas. Y como vemos acá una diferencia de aproximadamente 4 pulgadas de agua, ¿no? ¿No? Que si el sistema sufriese alguna variación, esto podría dispararse a 5 o 6 pulgadas, ¿no? O tranquilamente, si es que el ventilador está deshermetizado, esto bajará a media pulgada, 1 pulgada de agua, ¿no? Entonces, esto es un parámetro sumamente importante que nos definirá si el ventilador está trabajando dentro de lo que nosotros hemos diseñado y establecido, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un caso de control de la presión en el cual este ventilador ya había tenido varios accidentes, ¿no? Debido a un incremento de la presión, había entrado en la zona de stall y había sufrido la rotura de sus aletas, ¿no? Entonces, había que ver la forma de controlar cuando la chimenea a la cual se encontraba acoplada se iba colapsando y se iba tapando, ¿no? Y esto generaba el incremento de presión y hacía que el ventilador ingrese en la zona de stall. Entonces había que ir viendo de manera controlada hasta qué punto se podía hacer trabajar el ventilador antes de ingresar a hacer la limpieza del pie de esta chimenea, ¿no? Y evitar así la destrucción continua de este ventilador, ¿no? Para ello se instaló el correspondiente sensor de presión con el manómetro, ¿no? Y de manera semanal se iba controlando la presión, ¿no? Normalmente el ventilador trabajaba con una presión de 3 pulgadas, luego subió a 3,5, 4, y de una semana a otra se disparó de 4 hasta 8 pulgadas de agua, ¿no? Entonces, inmediatamente se paró el ventilador, se entró a limpiar el pie de la chimenea y nuevamente la presión bajó a 3 pulgadas y nuevamente el control continuo, ¿no? ¿No? Realmente esto con un ahorro, con una inversión de aproximadamente $100, se logró ahorrar más de $200,000 en reparación de motor, aletas, cambio de ventilador y todos las pérdidas que se pueden generar debido a la paralización del circuito de ventilación principal, ¿no? Como ya hemos mencionado, la vibración es un parámetro sumamente importante y es así que el control de la misma tiene que darse para una buena operación de los ventiladores, ¿no? Y para ello debemos controlar siempre el motor del ventilador. La vibración tiene que reflejarnos la vibración actual del motor, ¿no? El monitoreo de vibración tiene que reflejarnos cómo el motor está trabajando. Está trabajando a un adecuado nivel de vibración, necesita algún ajuste, necesita un balanceo, de tal manera de que se prolongue lo más posible cualquier paralización o mantenimiento del ventilador, ¿no? O cualquier cambio que tenga que darse en el ventilador, ¿no?
Entonces siempre es importante controlar que la vibración se mantenga dentro de los límites que hemos establecido anteriormente, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que estamos tomando la vibración de manera perpendicular al eje, ¿no? Registrando solamente 0,6 milímetros por segundo, ¿no? Y de manera paralela al eje, registra una vibración de 1,6 milímetros por segundo, ¿no? Entonces, este control es sumamente importante para garantizar que se trabaje sin dañar los componentes del ventilador en un mediano plazo, ¿no? Muy bien, alumnos, muchas gracias por la atención y cualquier consulta en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad.